Esta es una historia real sobre la desaparición de una mujer joven llamada Debbie Griggs. Bienvenidos a Escena del Crimen, el canal donde cada caso no es solo una historia. Es un enigma que tú y yo vamos a intentar resolver. Prepárate para sumergirte en uno de los casos más perturbadores del Reino Unido, donde durante años una confesión parecía clara, pero las pruebas decían otra cosa. ¿Puede alguien esconder un crimen durante 2 décadas y aún así seguir diciendo la verdad? Eso es lo que vamos a descubrir. Ella tenía solo 34 años cuando desapareció. Debbie Griggs era madre de 3 niños pequeños. Vivía en una casa familiar en Deal, una tranquila localidad costera del condado de Kent, en Inglaterra. Su vida, vista desde fuera, parecía normal. Estaba casada con Andrew Griggs, un empresario local, propietario de un negocio de productos congelados. La familia, aparentemente funcional, no levantaba sospechas, pero como suele suceder en estos casos, las apariencias pueden ser el disfraz más perfecto para un secreto monstruoso. Era una noche de mayo de 1999. Debbie se encontraba en casa con sus hijos, mientras Andrew decía estar ocupado con asuntos de trabajo. A la mañana siguiente, Andrew denunció la desaparición de su esposa. Según su versión, Debbie había salido de casa voluntariamente tras una discusión. Dijo que estaba estresada, que su embarazo le provocaba cambios de humor y que tal vez había decidido tomar distancia. Agregó incluso que había dejado su coche estacionado a varias cuadras y que quizás había abordado un tren o se había refugiado en casa de un familiar. Pero hay algo que no encajaba. Debbie no se llevó ropa, ni documentos, ni dinero. Tampoco tenía antecedentes de desapariciones voluntarias. Era una madre presente, involucrada en la vida escolar de sus hijos, siempre al tanto de sus rutinas. ¿Una mujer así simplemente se va sin dejar rastro? La policía comenzó una investigación, claro, pero en esos primeros días, sin una escena del crimen evidente, sin testigos, sin confesión ni cuerpo, no podían acusar a nadie. Y aquí es donde comienza a crecer la duda. Andrew, el esposo, parecía preocupado, pero no demasiado. Cuando se le preguntaba por Debbie, repetía su versión con la misma calma. Algunos vecinos decían que lo habían visto muy tranquilo, casi frío, pero otros afirmaban que era comprensible. Cuidar 3 niños pequeños solo, mientras buscaba a su esposa, no era fácil. Los investigadores, sin embargo, empezaron a descubrir detalles inquietantes. Había antecedentes de tensiones en el matrimonio. Amigos cercanos de Debbie aseguraron que ella sospechaba que Andrew le era infiel. Había habido discusiones. Incluso mencionaron que Debbie les confesó semanas antes de desaparecer que sentía miedo, que si algo le pasaba no sería un accidente. Estas palabras, al principio, parecían solo desahogos de una mujer angustiada, pero con el tiempo se convirtieron en una advertencia premonitoria. Y no era solo eso. Andrew Griggs tenía otro motivo para querer deshacerse de su esposa. Había empezado una relación con una mujer más joven, empleada en su empresa, con quien incluso se sospecha que mantenía una doble vida. Las piezas comenzaban a encajar, pero sin pruebas sólidas, la policía no podía arrestarlo y el caso con el tiempo fue enfriándose. Los años pasaron. Andrew rehizo su vida, se mudó, se volvió a casar, tuvo otro hijo. Mientras tanto, los hijos que había tenido con Debbie crecieron sin su madre, sin saber la verdad. El expediente de Debbie Griggs permanecía en los archivos como una desaparición sin resolver. Pero tú sabes que en este canal no dejamos cabos sueltos. Y lo que ocurrió 2 décadas después lo cambiaría todo. En 2019, la policía reabrió la investigación.
esta vez con tecnología forense más avanzada y la presión de los familiares que nunca dejaron de sospechar. Y entonces, las grietas en la historia de Andrew comenzaron a hacerse más grandes. ¿Qué cambió después de tantos años? ¿Qué pistas nuevas aparecieron? Y sobre todo, ¿cómo se descubrió lo que Andrew intentó ocultar durante tanto tiempo? Eso lo descubriremos en el próximo bloque. Pero antes, dime, si tú fueras un investigador en 1999, ¿confiarías en el testimonio del esposo? ¿O buscarías más allá de su versión? Comenta tu teoría, porque esto apenas comienza. La noche del 5 de mayo de 1999 marcó el comienzo de un misterio que tardaría más de 20 años en resolverse. Debbie Griggs, madre, esposa y miembro activo de su comunidad, fue reportada como desaparecida por su esposo, Andrew. Según él, la discusión había sido intensa, aunque no fuera algo inusual en los últimos tiempos. Dijo que Debbie salió de casa enfadada, sin decir a dónde iba. No volvió. Esa fue su versión. Pero algo ya no cuadraba desde el primer momento. La policía llegó rápidamente a la residencia familiar en St. Richard's Road. No había señales de violencia, ni puertas forzadas, ni cristales rotos. Pero el coche de Debbie fue hallado abandonado a pocos kilómetros de la casa. Dentro del vehículo todavía estaban sus llaves y su cartera. Una mujer decide marcharse y deja todo atrás. No llevaba ropa, ni su cepillo de dientes, ni el diario que siempre tenía junto a la cama. Para los agentes, eso no era un escape voluntario, era una desaparición forzada. Durante las primeras 48 horas, Andrew cooperó con los oficiales. Respondió preguntas. Permitió que registraran su casa, repitió su historia tantas veces como fue necesario. Pero lo que más llamó la atención fue su comportamiento. No mostraba una preocupación auténtica, ni desesperación, ni angustia. Uno de los oficiales de la investigación original recordaría años después. Tenía la expresión de un hombre molesto por tener que lidiar con un problema, no de alguien que acaba de perder a su esposa embarazada. Sí, embarazada. Debbie estaba esperando su cuarto hijo. Lo había confirmado poco tiempo antes a una amiga cercana, aunque Andrew nunca lo mencionó en sus declaraciones. ¿Fue olvido o conveniencia? La idea de una mujer embarazada abandonando su hogar sin dejar rastro era, por lo menos, difícil de aceptar. Los días pasaban y los medios comenzaban a cubrir el caso. La comunidad estaba consternada. Era imposible no involucrarse emocionalmente. Debbie era recordada como una mujer amable, amorosa con sus hijos y activa en eventos escolares. ¿Qué clase de persona desaparece sin siquiera despedirse de sus hijos? ¿Y por qué Andrew no parecía devastado? Un dato clave emergió de los registros telefónicos. La noche de la desaparición no hubo llamadas hechas ni recibidas desde el teléfono de casa. Y sin embargo, Andrew había dicho que Debbie llamó a su hermana antes de irse. La policía entrevistó a la hermana de Debbie, quien negó rotundamente haber recibido tal llamada. Una contradicción aparentemente menor, pero importante. La investigación comenzó a centrarse inevitablemente en Andrew Griggs. Era el último en verla con vida, el primero en reportarla como desaparecida y el único que parecía tener algo que ganar con su ausencia. Al interrogar a empleados de su empresa, varios confirmaron rumores. Andrew mantenía una relación con una trabajadora más joven. Algunos incluso dijeron que hablaba abiertamente de querer comenzar una nueva vida. Pero en 1999, sin cuerpo, sin confesión y con una versión verosímil aunque frágil, no se podía hacer mucho más. Los forenses examinaron el vehículo de Debbie. No había huellas extrañas, ni sangre, ni signos de lucha. El coche parecía simplemente abandonado, como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente para sugerir una fuga.
La policía sospechaba cada vez más que estaban ante un crimen planificado, meticuloso y ejecutado con sangre fría. Pero no podían probarlo. Los hijos de Debbie, pequeños en ese entonces, fueron entrevistados por expertos. Eran muy jóvenes para comprender lo que ocurría, pero uno de ellos dijo algo que congeló a los investigadores. Mamá gritó esa noche. Luego papá me dijo que no saliera de la habitación. Nadie le dio demasiada importancia. Podía ser una confusión infantil, un recuerdo alterado por el tiempo. Pero ese testimonio sería clave muchos años después. En las semanas siguientes, Andrew comenzó a distanciarse cada vez más del caso. Contrató abogados, se negó a nuevas entrevistas y alegó que necesitaba enfocarse en sus hijos. La policía tenía las manos atadas. Sin pruebas físicas no había crimen que perseguir. Y así, el expediente quedó archivado como desaparición sospechosa. Pero hay algo que no se borra con el tiempo: la culpa. Y hay algo que nunca deja de buscar: la verdad. El caso de Debbie Griggs parecía olvidado por las autoridades, pero no por su familia. Sus padres, su hermana, incluso amigos de la infancia. Todos sabían que Debbie no se había ido por voluntad propia, y todos sospechaban lo mismo: que Andrew tenía mucho que ocultar. Pasaron los años. Andrew vendió la casa familiar y se mudó a otra ciudad. Comenzó una nueva vida, se volvió a casar, tuvo otro hijo. Todo parecía indicar que había dejado el pasado atrás. Pero la justicia, aunque tarde, llega. En 2018, la presión mediática y las campañas de la familia llevaron a las autoridades a reabrir el caso. Esta vez con nuevas técnicas, nuevas herramientas forenses y una pregunta que volvía con más fuerza que nunca: ¿dónde estaba Debbie Griggs? El crimen, hasta ahora invisible, estaba a punto de mostrar su verdadero rostro. En el próximo bloque conoceremos a los sospechosos, las contradicciones en sus versiones y los indicios que comenzaron a reconstruir la noche en que Debbie desapareció. ¿Y tú? ¿Crees que Andrew dijo toda la verdad o solo lo que le convenía decir? Durante casi 2 décadas, el nombre de Andrew Griggs flotaba como una sombra silenciosa sobre la desaparición de su esposa Debbie. Nunca fue arrestado, nunca fue acusado formalmente y nunca cambió su versión de los hechos. Pero para muchos, especialmente para los que conocían a Debbie, él siempre fue el principal sospechoso. No había pruebas directas, pero sí muchos indicios. Y en este bloque vamos a analizar uno por uno, no solo a Andrew, sino a los otros personajes que podrían haber jugado algún rol en esta desaparición. Porque en toda buena historia de misterio, lo que parece obvio, a veces es solo una distracción. Empecemos con él. Andrew Griggs. Esposo, padre, empresario, hombre reservado, metódico, pero con fama de controlador. Según testimonios de personas cercanas, Andrew no soportaba perder el control. Le gustaba tener la última palabra en todo, desde su negocio hasta su casa. Algunos empleados de su empresa recordaban que tenía un temperamento fuerte, aunque raramente lo mostraba en público. En casa, sin embargo, era otra historia. Amigas de Debbie relataron que ella se había vuelto más retraída en los meses previos a su desaparición. Evitaba salir, hablaba menos de su matrimonio y en privado había dicho estar cansada de vivir con miedo. Una de sus amigas más cercanas, que pidió mantenerse anónima, confesó que Debbie le había dicho textualmente: «Si un día desaparezco, no creas que fue porque quise irme». Palabras inquietantes, palabras que en retrospectiva suenan como un grito de auxilio. Andrew también tenía un motivo claro: quería comenzar una nueva vida. Su relación con una empleada joven era más que un rumor. Había mensajes, salidas juntos y hasta compras que hacía para ella.
No solo eso, sino que el entorno laboral había empezado a notar que él se mostraba cada vez más impaciente con Debbie, como si su presencia se interpusiera en sus planes. Y aquí es donde aparece el móvil más clásico en la mayoría de los crímenes pasionales, el deseo de libertad a cualquier costo. Pero Andrew no era el único que generaba sospechas. Una figura que llamó la atención durante la investigación fue su hermano Nigel Griggs. Aunque su implicación nunca fue formal, existían rumores de que él habría ayudado a Andrew a encubrir algo. Ambos eran muy unidos, trabajaban juntos en la empresa y compartían propiedades. Según algunos testimonios, Nigel estuvo presente en la casa de los Griggs poco después de la desaparición, ayudando con limpiezas profundas. La policía nunca pudo demostrar nada, pero la sospecha quedó. Otro nombre que surgió durante la investigación fue el de la mujer con la que Andrew estaba involucrado. No se reveló su identidad públicamente por motivos legales, pero los investigadores la entrevistaron en varias ocasiones. Su versión siempre fue que no sabía nada, que su relación con Andrew comenzó después de la desaparición de Debbie. Sin embargo, algunos registros telefónicos sugerían que ya había comunicación entre ellos semanas antes del incidente. ¿Podría haber sabido algo más? ¿O simplemente fue una pieza usada y descartada en un juego mucho más oscuro? Ahora bien, también hay que considerar una posibilidad incómoda, pero necesaria. ¿Y si Debbie realmente se fue por su cuenta? Aunque improbable, era una línea que la policía no podía descartar del todo. Las primeras investigaciones incluyeron entrevistas a personas en otras ciudades, posibles avistamientos, incluso cartas anónimas que decían haberla visto. Pero ninguna de esas pistas llevó a algo concreto. Además, los movimientos bancarios de Debbie se detuvieron ese mismo día. Ningún retiro, ningún pago, ninguna actividad. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Uno de los momentos más intrigantes ocurrió cuando la policía recibió una carta anónima años después de la desaparición. En ella, alguien decía saber dónde está enterrada Debbie. El lugar indicado era un campo cerca de Deal, a unos 15 kilómetros de la casa de los Griggs. Se hizo una excavación en la zona, pero no se encontró nada. ¿Una pista falsa? ¿Una broma cruel? ¿O tal vez un intento de desviar la atención? Y hay un detalle más. En 2001, Andrew solicitó y obtuvo una orden judicial que le permitía vender bienes conjuntos sin la firma de Debbie. Legalmente, eso implicaba declarar que ella estaba muerta. Una contradicción directa con su versión de que Debbie simplemente se había ido. ¿Por qué entonces declararla muerta ante el juzgado? ¿Una maniobra económica o un paso en su plan para borrar todo rastro de ella? A lo largo de estos años, Andrew Griggs construyó una imagen de padre abnegado, hombre trabajador y víctima de una esposa inestable, pero los investigadores sabían que detrás de esa fachada podía esconderse una verdad mucho más siniestra. Y los hijos, los mismos que una vez creyeron en su versión, crecieron, comenzaron a hacerse preguntas y empezaron a dudar. Uno de ellos incluso llegó a decir: «Durante años pensé que mamá se había ido. Ahora creo que nunca salió de casa». En el próximo bloque vamos a entrar en el terreno de la investigación moderna. ¿Cómo lograron reabrir el caso después de tanto tiempo? ¿Qué pruebas nuevas surgieron? ¿Y qué descubrieron los detectives que finalmente empezó a desmoronar la coartada de Andrew? Pero antes, dime, si tú estuvieras en el lugar de la policía, con esta red de sospechas, contradicciones y mentiras, ¿quién sería tu principal sospechoso? ¿Crees que alguien más participó en la desaparición de Debbie? Comenta tu hipótesis. Estamos apenas a medio camino y la verdad está cada vez más cerca. Pasaron casi 20 años desde la noche en que Debbie Griggs desapareció. Para muchos, el caso ya era un misterio olvidado,
uno más de esos archivos polvorientos que se acumulan en los estantes de las comisarías. Pero para su familia, el tiempo no apagó la necesidad de respuestas y finalmente, en 2018, algo cambió. La policía de Kent decidió reabrir la investigación. El motivo: nuevas declaraciones de los hijos de Debbie, que ahora eran adultos, y comenzaban a hablar. Fue uno de los hijos mayores quien se presentó ante las autoridades. Había guardado silencio durante años, pero ahora decía estar listo para contar lo que recordaba. Su testimonio fue perturbador. Dijo que esa noche, cuando su madre desapareció, escuchó una fuerte discusión. Luego, un ruido sordo como un golpe. Después, silencio. Su padre entró a la habitación y le ordenó que no saliera, que mamá se había ido y que no preguntara más. El niño obedeció, pero esa escena se quedó grabada en su mente por 2 décadas y ahora por fin se atrevía a compartirla. Este testimonio revivió el caso. La policía comenzó a revisar todo desde cero: entrevistas, registros, pruebas antiguas, y entonces descubrieron algo más. Andrew Griggs había vendido la casa familiar poco después de la desaparición. La nueva dueña permitió una inspección con tecnología forense moderna. Se utilizó georradar, escáneres térmicos y perros rastreadores entrenados para detectar restos humanos. Y aunque no encontraron un cuerpo, detectaron zonas alteradas del suelo en el jardín, sitios que, según la policía, habían sido removidos recientemente en 1999. Pero eso no era todo. También hallaron fragmentos de esmalte dental en la tierra, algo extremadamente raro y específico. Aunque no era suficiente para una identificación forense, sí sugería la posibilidad de que restos humanos hubieran estado ahí y luego fueran retirados. Para los investigadores, eso fue un punto de quiebre. Si Andrew había enterrado el cuerpo allí, ¿lo había trasladado después? ¿Y por qué? La policía también revisó las actividades financieras de Andrew en los días posteriores a la desaparición y hallaron movimientos sospechosos: retiros de dinero en efectivo, compra de materiales de limpieza industrial y el alquiler de una camioneta por un solo día, justo 48 horas después del supuesto abandono de Debbie. ¿Qué transportó en esa camioneta? Andrew no pudo justificarlo. Dijo que era para temas del negocio, pero los registros no mostraban entregas ni movimientos de mercancía en esa fecha. Otro elemento clave fue un documento bancario. Debbie tenía una cuenta conjunta con Andrew, pero también una cuenta individual que usaba para sus gastos personales. Esa cuenta fue vaciada poco antes de su desaparición y, según los peritos, la transacción se hizo desde el ordenador personal de Andrew. Cuando se le preguntó por eso, él respondió que no sabía nada, que tal vez Debbie misma había hecho el retiro, pero los tiempos no coincidían. Esa operación se realizó cuando, según su versión, Debbie ya no estaba en casa. A medida que las piezas se unían, la policía también obtuvo declaraciones de antiguos empleados de la empresa de Andrew. Uno de ellos, que había trabajado con él en 1999, dijo algo que estremeció a los investigadores. Recuerdo que un día, poco después de que su esposa desapareció, Andrew llegó al trabajo y dijo, riendo, que por fin tenía paz en casa. Nadie lo tomó en serio, pero ahora me doy cuenta de lo que significaba. Con todo esto, las autoridades decidieron interrogar formalmente a Andrew Griggs. Esta vez, ya no era un testimonio voluntario. Fue citado como sospechoso principal en una investigación de asesinato. Durante las entrevistas, su actitud fue defensiva. Negó todo. Insistió en su versión de siempre. Debbie se había ido por su cuenta, que él también era una víctima, que no tenía nada que ocultar. Pero algo cambió cuando le presentaron los nuevos testimonios de sus hijos. Por primera vez, Andrew titubeó.
No pudo explicar por qué nunca mencionó los ruidos en la casa esa noche, ni por qué ordenó silencio a sus hijos, ni por qué alteró el jardín antes de vender la casa. Su defensa se debilitaba y entonces apareció la última pieza del rompecabezas, una denuncia anónima. La llamada llegó en mayo de 2019. Una voz masculina, distorsionada, dijo que el cuerpo de Debbie Griggs había sido trasladado años después y que estaba enterrado en una propiedad perteneciente a la nueva esposa de Andrew, en Dorset. Al principio, parecía otra pista falsa, pero la policía decidió investigar y lo que encontraron fue impactante. En el próximo bloque vamos a explorar la reviravolta final de esta investigación. Cómo se descubrió el cuerpo de Debbie Griggs. ¿Qué confesiones, silencios y errores llevaron a desenmascarar a su asesino? Y cómo, después de 20 años, la justicia por fin tocó la puerta de quien pensaba que ya estaba a salvo. Pero antes, dime, ¿crees que Andrew actuó solo? ¿O alguien más lo ayudó a encubrir el crimen? ¿Por qué trasladar el cuerpo años después? Comenta tu teoría. La verdad está cada vez más cerca. Y te aseguro que el próximo capítulo te dejará sin palabras. Durante más de 12 años, el caso de Sofía Herrera había sido una montaña rusa de pistas falsas, esperanzas frustradas y silencio oficial. Pero ahora, gracias a una postal anónima, la investigación se reactivaba con una nueva energía. El equipo forense centró sus esfuerzos en reconstruir las últimas 72 horas antes de la desaparición. Había una idea en el aire que no podía ser ignorada. Si alguien realmente había criado a Sofía durante todos estos años, esa persona debía haberla sacado del camping de forma rápida y sin ser vista. Y para lograrlo, debía conocer el lugar. Volver al punto cero significaba reexaminar todos los nombres, incluso aquellos que en su momento fueron descartados. Uno de ellos era Andrés Salvatierra, un hombre de 47 años que en 2008 trabajaba en mantenimiento del camping John Goodall. En los días posteriores a la desaparición, fue interrogado brevemente y entregó un testimonio breve. Dijo que no había trabajado ese fin de semana y que no se encontraba en la provincia. Su nombre no volvió a aparecer en el expediente, pero algo no cerraba. Un nuevo cruce de datos reveló que Andrés sí había sido registrado por una cámara de peaje en Río Grande la tarde anterior a la desaparición. Además, su celular había emitido una señal a las 10:30 am del 28 de septiembre, a pocos kilómetros del camping. ¿Por qué mentiría alguien sobre algo así? Al revisar los antecedentes de Salvatierra, encontraron algo más. Había sido denunciado en 2004 por una expareja por comportamiento violento y manipulación psicológica. El caso nunca prosperó, pero aparecía registrado. Además, entre 2009 y 2013, Salvatierra vivió en la región de Aysén, en Chile, una zona montañosa, rural y de difícil acceso, justo donde se había investigado una pista sobre una niña parecida a Sofía en 2012. El equipo decidió rastrear a Salvatierra. En ese momento vivía en una casa aislada en el norte de Neuquén, cerca de la frontera con Chile. No tenía redes sociales ni vínculos familiares cercanos. Había trabajado como casero en varias estancias remotas. Cuando lo entrevistaron, se mostró cooperativo, pero incómodo. Negó haber estado en el camping aquel fin de semana y aseguró no tener relación con el caso. Pero entonces vino la reviravolta. Uno de los peritos que analizaba la postal recibida en 2020 notó algo peculiar. Una microfibra azul impregnada entre las fibras del papel. No era visible a simple vista, pero al ser examinada al microscopio, se identificó como proveniente de un tipo de alfombra industrial muy específica. Solo 2 fábricas en Argentina producen ese modelo. Una de ellas estaba en Zapala, Neuquén,
y entre sus clientes aparecía un nombre conocido: la estancia donde Andrés Salvatierra trabajaba como encargado. La policía obtuvo una orden de allanamiento. Cuando ingresaron a la vivienda, encontraron varias habitaciones vacías, herramientas, materiales de construcción y una pequeña biblioteca. Pero lo que llamó la atención fue un altillo cerrado con llave. Al abrirlo, encontraron una habitación con paredes forradas de madera, sin ventanas y decorada con elementos infantiles desactualizados. Una cama pequeña, dibujos pegados con cinta, libros de cuentos de los años 2000. El ambiente era extraño. No había polvo, parecía haber sido usado hasta hacía poco. En uno de los cajones, escondido bajo ropa vieja, encontraron algo que heló la sangre de los investigadores. Un peluche desgastado, idéntico a uno que Sofía tenía en sus fotos de infancia. La madre lo reconocería más tarde sin dudar. Era el osito blanco que su hija llevaba siempre consigo. Las autoridades detuvieron a Salvatierra de inmediato. Durante el interrogatorio negó todas las acusaciones. Dijo que la habitación era un refugio para un sobrino que lo visitaba a veces. No había registros de ese supuesto sobrino. Cuando se le preguntó por el peluche, dijo haberlo encontrado tirado años atrás. La policía no le creyó. El patrón coincidía con el perfil de secuestradores de largo plazo. Hombres solitarios, con habilidades para camuflarse, que viven en zonas rurales y con alto control sobre su entorno. Días después del allanamiento, los análisis forenses hallaron en la madera del altillo una muestra de cabello largo. Fue enviada de inmediato para análisis de ADN. Los resultados, aunque parciales, indicaban compatibilidad genética con la familia Herrera en un 94%. No era prueba definitiva, pero sumaba fuerza al cuadro acusatorio. La prensa estalló. Los titulares hablaban del caso que renace y del hombre que pudo tener a Sofía todo este tiempo. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Dónde está ahora? Salvatierra, ante la presión y las evidencias crecientes, cometió un error. Durante un traslado al juzgado, murmuró a uno de los oficiales: «Nunca debí volver a esa zona». Esa frase activó la última búsqueda. Con perros y drones, se peinó un radio de 10 kilómetros alrededor de la estancia. Fue entonces cuando, al borde de un arroyo seco, encontraron una cabaña oculta, camuflada entre rocas y vegetación. En su interior no había nadie, pero hallaron restos de alimentos recientes, ropa de mujer, fotografías rasgadas y una libreta con dibujos y palabras escritas a mano. Una de ellas decía: «Sofía, yo me acuerdo». Durante más de 20 años, Debbie Griggs fue un nombre olvidado en los archivos policiales. Su historia era contada en voz baja como una tragedia sin final. Pero ahora, gracias a la tenacidad de su familia, a la valentía de sus hijos y a la ciencia forense moderna, sabemos la verdad. La verdad de lo que ocurrió aquella noche de mayo de 1999. La verdad de un crimen que se escondió detrás de una fachada de normalidad, de silencio y de poder. Andrew Griggs asesinó a su esposa embarazada en su propia casa, mientras sus hijos dormían en las habitaciones contiguas. La mató porque ella quería irse, porque representaba un obstáculo para su nueva vida, porque no podía controlar lo que ella haría si descubría su infidelidad, su doble vida, sus mentiras. Y cuando el miedo a perder el control lo consumió, decidió quitarle la vida. Fría, calculadamente, sin dejar rastros. Enterró su cuerpo en el jardín de su propia casa, sabiendo que la policía no encontraría nada. Construyó una historia, una coartada, una mentira tan repetida que casi se convirtió en verdad. Les dijo a sus hijos que su madre los había abandonado. Les quitó no solo a su madre, sino también la posibilidad de recordarla con claridad. Durante años, esos niños vivieron pensando que habían sido dejados atrás,
que Debbie simplemente se fue. Esa es una herida que no se ve, pero que marca para siempre. Y lo más perturbador es que Andrew no cometió un error. No fue un arrebato. Fue metódico, astuto, calculador. Años después, cuando el peso de la evidencia empezó a acercarse, cuando los recuerdos de sus hijos se volvían más nítidos, cuando la presión de la familia de Debbie no cesaba, decidió mover el cuerpo, transportarlo a otra propiedad, ocultarlo nuevamente, como si pudiera enterrar la verdad 2 veces, como si pudiera seguir viviendo su vida, sin consecuencias. Pero hay algo que Andrew Griggs no calculó: la memoria, la de sus hijos, la de su cuñada, la de cada persona que jamás creyó en su versión. Esas memorias se unieron como piezas de un rompecabezas y formaron una imagen más clara de lo que realmente ocurrió. Y cuando finalmente se encontró el cuerpo de Debbie, ya no hubo más lugar para excusas ni para silencios. Hoy, Andrew está en prisión, cumpliendo una condena perpetua. Su libertad, como la de Debbie, ha terminado. Pero incluso tras su condena, las preguntas persisten. ¿Cómo logró ocultar tanto durante tanto tiempo? Nadie sospechó cuando vendió la casa, cuando hizo remodelaciones, cuando mintió en los tribunales para tomar control total de los bienes. ¿Y la mujer con la que se casó después sabía algo? A veces, los asesinos no llevan máscaras. A veces, sonríen en las fotos familiares. Van a las reuniones escolares. Dan entrevistas diciendo que no saben dónde está su esposa. Andrew Griggs no fue un psicópata en serie. Fue algo peor. Un asesino funcional, integrado, invisible. Y por eso su crimen pasó tanto tiempo impune. Pero también esta historia es un testimonio del poder de la verdad. Porque aunque la justicia tardó 20 años en llegar, llegó. Aunque Debbie fue silenciada, sus palabras escritas, sus miedos compartidos con amigas y el amor que dejó en sus hijos, hablaron por ella. Su cuerpo fue encontrado, su nombre reivindicado y su historia contada. Ya no es solo una foto en una pared de desaparecidos, es una víctima que tuvo justicia. Y aquí, en Escena del Crimen, queremos dejar una reflexión. ¿Cuántos casos como el de Debbie hay ahí fuera? ¿Cuántas personas desaparecidas están siendo recordadas como ausentes cuando en realidad... Queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Crees que los hijos de Debbie podrán sanar algún día? ¿Hubo justicia suficiente? ¿O llegó demasiado tarde? Déjalo en los comentarios, porque este canal no solo cuenta historias, te invita a pensar, a sentir, a buscar respuestas y sobre todo a no olvidar, porque en este caso, durante todo el tiempo, el asesino estuvo dentro de la propia casa. ¿Y tú lo adivinaste desde el principio? Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, detrás de cada crimen hay una historia que necesita ser contada. Aquí, en Escena del Crimen, las verdades enterradas siempre salen a la luz.